Muy buenos días y bendiciones para cada uno de sus vidas, de ustedes. Y muchas gracias nuevamente de estar aquí conectado a través de esta predicación, a través de este canal aquí, y donde compartiremos la palabra de Dios, especialmente en este tiempo donde queremos hacerlo de esta manera y de esta forma. Amén. Entonces vamos a compartir hoy también la palabra de Dios, que tiene mucho para enseñarnos, para que nosotros podamos seguir a Cristo, podemos conocer a Dios y podemos ser instruidos en toda la verdad. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Y ese es nuestro afán, ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Eso también el Señor Jesucristo llamaba buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dada por añadidura. En eso queremos enfocarnos siempre, en conocer a Dios, en conocer la verdad, en conocer su reino, en conocer cómo Él es, y que nosotros realmente podemos ser salvos y podemos vivir en su reino, podemos vivir con nuestro Padre Celestial, con nuestro Rey Jesús. Amén. Vamos a orar nuevamente, por un lado, por la enseñanza, pero también seguiremos orando por nuestro pastor Mauricio y su familia, también por nuestro pastor Johnny y su familia también. Oraremos, por favor. Muchas gracias, Dios Padre, te damos este momento. Gracias nuevamente por esta enseñanza que podemos compartir aquí, Señor, donde realmente vemos unos principios y ejemplos que nos ayudan mucho para seguir a ti y para conocerte a ti y conocer tu palabra, Señor. Oramos, Dios, por nuestro pastor Mauricio, que tú puedes acelerar aún más su recuperación, Señor. Tú puedes ayudarlo, Señor, puedes fortalecerlo y puedes completar su sanidad en su cuerpo, en sus pulmones, en el nombre de Jesús. Rogamos también, Señor, por la Carmencita y por los chicos, que tú puedes sanarlos también en el nombre de Jesús. Te rogamos también por consolación de sus corazones y de toda su familia y sus hermanos, Señor. También oramos, Dios, por Johnny y por su esposa Jennifer y por Zoe, su hijita, Señor. Que tú puedes cubrirlos con tu poder, con tu fortaleza y con tu sanidad. Los bendecimos aquí desde esta forma, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir hoy día, ustedes ya han visto en el anuncio del título de la enseñanza, de Yahvé es la batalla y suya la victoria, ¿no? Hay un personaje en la palabra de Dios que lo ha experimentado y lo ha vivido de una manera extraordinaria, de una manera muy contundente y, cómo no decirlo, de una manera palpable, ¿no? Lo que significa que la batalla es de Dios y la victoria es gracias a Él. Amén. Es un personaje, podemos llamarlo sin lugar a dudas, uno de los personajes más contundentes, más relevantes y más importantes en la Biblia. Obviamente Dios, nuestro Señor Jesucristo, es lo máximo, es lo más importante en todas las Escrituras y en todo el universo, por ende. Sin embargo, hay personajes humanos, aparte de Jesús, humano también, ¿verdad? Hay hombres que han sido extraordinarios, hay mujeres que han sido hoy extraordinarias, ¿no? Hoy vamos a compartir nuevamente algo acerca de David, donde todavía no llegó a ser rey, pero que está en ese proceso, ¿no? La semana anterior me ha dado un poco pena, digamos, por su vida, ¿no? Un poquito, no hemos hablado mal de él, ¿no? Hemos compartido lo que la palabra de Dios nos muestra, también sus fallas, sus pecados, terribles pecados también, por lo que Dios también lo ha juzgado y hubo ciertas consecuencias, también fuertes consecuencias, especialmente en su familia. Eso hemos compartido la semana anterior.
Pero como sin embargo un hombre que se llamaba Itai demostraba una lealtad y una devoción impresionante hacia el rey David. Y hemos comparado esta lealtad con nuestra fe y nuestra entrega a nuestro Dios y a nuestro Señor y a nuestro Rey Jesucristo, ¿no? Donde nosotros más bien debemos demostrar eso, donde ni nos importa ni la vida ni la muerte, sino lo que nos importa es estar con Él, vivir para sus propósitos y que haga Él con nuestras vidas lo que a Él le gusta, lo que a Él le place. Amén. Entonces, este Itai hemos estado compartiendo realmente un personaje extraordinario también, aunque muy poco conocido, ¿verdad? Pero hoy queremos compartir un pasaje o unos pasajes en el primer libro de Samuel, donde nos relata acerca de los inicios de David, donde no era un rey todavía, pero donde él realmente hizo hechos poderosos en el nombre de Dios. En Hechos capítulo 13, antes de leer algo del libro de Samuel, nos encontramos en los versículos 20 al 22 el siguiente pasaje donde el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, enseña o da una pequeña pincelada, una rápida enseñanza acerca un poquito de la historia de Israel para rápidamente enseñar acerca del Señor Jesucristo. Entonces aquí desde el verso 20 hasta el verso 22 voy a dar la lectura en el libro de Hechos, capítulo 13, donde dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo. Y Pablo nos da un testimonio que de alguna manera Dios ha dado acerca de David, acerca del rey David. Y Dios decía: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Aquí también el apóstol Pablo nos comparte no solamente lo que Dios pensaba y sentía acerca de este hombre David que llegó a ser rey sobre Judá y también sobre todo Israel, que era un varón conforme al corazón de Dios. Era realmente un hombre que donde Dios lo miraba y se agradaba de él, ¿no? Pero también nos comparte aquí el apóstol Pablo, y Dios mismo lo dice, por qué era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque dice: ¿quién hará todo lo que yo quiero? Entonces realmente cuando el hombre o la mujer realizan y hacen y viven en la voluntad de Dios, y como decía Jesús que hemos mencionado, que buscan primeramente el reino de Dios, entonces eso es lo que a Dios le agrada, eso es lo que Dios busca, eso es donde Dios realmente nos va a mirar con estos ojos y va a decir: es un hombre, es una mujer conforme a mi corazón. David era el segundo rey sobre Israel, como aquí el mismo apóstol Pablo comparte, que el primer rey que el pueblo de Israel haya tenido después del pedido del mismo pueblo era Saúl, ¿no? Un benjaminita, y el segundo rey ya no era de la familia de Saúl, no seguía con esta dinastía o con esta herencia. El segundo rey llegó a ser David, el rey David luego. Y realmente, por lo que David hacía lo que Dios mandaba a su vida, lo que él debía hacer, entonces por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero también ya está programado de lo que iba a ser David, porque el nombre David también significa muy amado, muy bien amado, muy amado.
muy agradecido, donde Dios realmente se complace en este hombre, en este joven David. Dios rechazó después de algunas acciones de Saúl, Dios lo rechazó como rey e inmediatamente Dios se fija ya en su soberanía, ¿verdad? Y escogió inmediatamente a otra persona, a otro hombre, David. David todavía era relativamente joven, ¿no? Cuando Samuel es enviado por Dios a la casa de David, a la casa de Isaí, su padre, encuentra ahí los demás hermanos. Samuel pensaba que eran ellos. Uno de ellos sería el futuro rey sobre Israel, pero Dios siempre demostraba que este no era, hasta que llegó David, ¿no? Del campo, estaba ocupándose en el cuidado, en el pastoreo de las ovejas. Entonces llega David a la casa y Dios le dice, rápidamente Samuel unge a David, siendo muy joven todavía, no como en este momento inmediatamente como rey sobre Israel, pero para el futuro, que iba a ser el rey sobre Israel. Entonces, luego podemos observar en el primer libro de Samuel los primeros encuentros entre el rey Saúl y el joven David, el hombre y joven David. Los primeros encuentros se realizan de tal manera que de alguna manera David tenía una importante habilidad con los instrumentos musicales. Eso era en esta época también bastante común, que los pastores de las ovejas por lo menos podían tocar la flautita, ¿no? Pero David también sabía tocar el arpa. Entonces era, digamos, como diríamos nosotros, capísimo en tocar instrumentos, en tocar música. Y David empezó a tocar en el palacio del rey Saúl, en la casa de Saúl. Entonces eso le agradaba mucho a Saúl. Frecuentemente estaba David cerca de Saúl tocando para él. Más adelante nos relata la palabra de Dios cómo Saúl tenía una enfermedad mental. La Biblia se expresa de tal manera que vino un mal espíritu por parte de Jehová a Saúl. Entonces quería hacer muchas maldades en esos momentos, pero cuando David tocaba el arpa podía calmarse el rey Saúl. Otros encuentros observamos en el primero Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, un acontecimiento muy interesante y donde la Biblia, la palabra de Dios, nos introduce a los primeros grandes hechos de David. Todavía no rey, ¿no? Sino todavía joven, todavía un siervo del rey Saúl. Pero David ya estaba haciendo importantes hazañas, importantes proezas en favor del pueblo de Dios. Entonces me refiero a lo que conocemos seguramente, a veces desde niños ya nos relatan esta historia, donde David se enfrenta a un gigante, a un hombre que se llamaba Goliat, que era bastante grande, ¿no? Y voy a mencionarlo así, porque aquí estamos compartiendo ahora la primera parte y va a haber una segunda parte. Entonces voy a decir aquí, es como la primera proeza que realiza el hombre David, el joven David, matando al primer gigante, así lo voy a decir, al primer gigante que se llamaba Goliat. Y podemos leer de cómo David se enfrentaba a ese gigante. Todavía David no estaba acostumbrado a utilizar toda una armadura de los guerreros, de los soldados fuertemente armados. Entonces David prefirió no ir con esto, sino él escogió de cómo enfrentarse con ese gigante Goliat. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, nos señala la palabra de Dios lo siguiente. Y tomó David su cayado en su mano y escogió
5 piedras lisas. 5 piedras lisas. Eso va a ser muy importante también para la siguiente enseñanza la próxima semana. 5 piedras lisas escogió David del arroyo, del río, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, ¿no? Entonces es interesante las herramientas o las armas que el joven David escoge. Una honda y 5 piedras, una honda y 5 piedras, ¿no? Una honda donde podía lanzar las piedras. Claro, Goliat se extrañó y todo el mundo se extrañaba, todos los soldados, ¿cómo vas a venir ahí como contra un perro? ¿Qué te pasa? ¿No? Te voy a moler. En otras palabras, podría haber dicho Goliat a David, ¿verdad? Te voy a deshacer. Se rieron seguramente y todo eso. Pero David, y eso es importante, ya en su primera hazaña, en su primer gran hecho, ya muestra David por qué era un muy amado por Dios en primer lugar, por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer un pasaje donde realmente se va a manifestar una línea, una característica, una de las más importantes. Claro, a veces hablamos de su pecado y todo eso, pero la característica más importante de David no era su pecado, ¿verdad? Sino la característica más importante de David, del joven David y luego también del rey David, y hasta el final de su vida lo mantuvo así. Eso vamos a ver la próxima semana, ¿no? Que podemos leer en 1 Samuel capítulo 17, versos 46 y 47. Y escribe así el texto. 46. Yahvé te entregará hoy en mi mano, decía David. Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Tremendo, ¿no? Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 47. Y sabrá toda esta congregación que Yahvé no salva con espada y con lanza. Yahvé no salva con espada y lanza, porque de Yahvé es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. De Yahvé es la batalla y suya la victoria. Eso va a ser una línea, una característica, la más contundente y la más real y la más verdadera en toda la vida de este joven y luego rey David, en que él iba a manifestar en su vida y en su corazón. Gracias a él también tenemos varios escritos del mismo David, de lo que él escribía, sus canciones, sus oraciones, sus ruegos a Dios, donde se manifiesta también esta importantísima característica de David, que él no confiaba en su propia fuerza, él no confiaba en sus tremendas habilidades, en su inteligencia, en sus valores, en su valor, en su valentía, en todo lo que él podía hacer y realizar, y aún con todas sus habilidades del uso de las armas que luego él aprendía, etcétera, etcétera. Luego guiando y gobernando sobre un importante ejército y sobre hombres de guerra. La Biblia nos habla de los valientes de David, ¿verdad?
etcétera, etcétera. Sin embargo, David tenía una característica en su vida. Sin embargo, la victoria no viene de mi ejército. La victoria no viene de mi espada, ni de habilidad, ni de mi valentía, ni de lo que yo soy o lo que yo puedo hacer. De Yahvé es la batalla y suya la victoria. Eso entendió David de una manera contundente. Y esto es lo que hacía de David lo que él era. Esto es lo que hacía de David lo que Dios se refería y lo que Dios decía. Un hombre conforme a mi corazón, quien no confía en sí mismo, en sus fuerzas, en sus habilidades, en sus cosas, sino un hombre que se ha hecho depender y ha creído totalmente en mí, podría decir Dios. Entonces, ahora ojo, ¿acaso David no utilizaba armas? Por supuesto. David utilizaba aquí las 5 piedras, en este caso una piedra, por supuesto, su onda. Más tarde también guiando su ejército, guiando a hombres valientes de guerra, varones esforzados, valientes en guerra, impresionantes hombres. ¿Acaso no tenía ellos a su disposición los arcos, las armas, los escudos de bronce y todo aquello? Por supuesto. Pero David sabía, yo podía tener todo eso y mucho más todavía podía tener. Sin embargo, de Yahvé es la batalla y suya la victoria. Amén. Entonces, a través de esta convicción, a través de esta entrega a Dios, esta confianza y lealtad a Dios, David pudo hacer muchas proezas y muchas hazañas y llevó a casa, por decirlo así, muchas victorias. Ese día cuando David mató a Goliat, cortando la cabeza con la propia espada de Goliat, luego mataron muchos filisteos, persiguieron a muchos del pueblo enemigo de los filisteos. Y David empezó a recibir reconocimiento del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y conocemos esta frase, ¿verdad? Donde se gritaba y se cantaba en la ciudad de Jerusalén: Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, ¿no? Después, según los grandes hechos de David, eran frecuentes también, les encontramos en el libro de 1 Samuel todavía, capítulo 19 y 20, donde todavía hay varias victorias. No solo una victoria haya tenido David sobre los filisteos, sino hay varias victorias que llevó David a Jerusalén frente al rey Saúl, puedo decirlo así, ¿verdad? Donde realmente cada vez más se manifestaba Dios en su vida y la victoria de Dios se manifestaba poderosamente en este hombre, en este joven David. Saúl empezó a sentir lo siguiente, que el reino se estaba yendo de él. Debemos entender, nosotros lo sabemos, el reino le fue quitado a Saúl, no porque David era tan poderoso en batalla, a través de Dios obviamente, sino sabemos nosotros por qué Dios le quitó a Saúl el reino sobre el pueblo de Dios. Pues porque abandonó a Dios, no confió en Dios, no hizo lo que Dios le mandaba. Podemos decir, de alguna manera, Saúl manifestaba todo lo contrario y en algunos aspectos realmente mostraba todo lo contrario lo que era David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, que hace lo que Dios manda,
Pero Saúl era un hombre conforme a su propio corazón y no hacía lo que Dios mandaba, sino hacía lo que él mismo se imaginaba, lo que a él le gustaba hacer. Entonces Saúl empezó a sentir, parece que falta una sola cosa, que David llegara a apropiarse de mi reino más. Así sentía ya Saúl, así ya parece que percibió ya algo. Entonces Saúl empezó a buscar, a matar a David. En esta época, cuando David llevó tantas victorias en favor del reinado de Saúl, de repente en esta época Saúl siente este celo, se pone muy celoso, ¿no? y busca y requiere la muerte de David. Hay varios acontecimientos donde Saúl realmente podía matar fuertemente a David, pero nunca llegó a hacerlo. Pero David empieza a sentir un miedo, un temor, siente desánimos y se siente angustiado David. Comparto eso también, son a veces aspectos que poco escuchamos, son aspectos a veces que no lo observamos con su debida importancia. Por eso quiero mencionar eso. Nosotros a veces vemos los hombres y los héroes bíblicos como claro que a veces hacen fallas, pero después eran unos valientes, unos hombres de fe tremendos. Y no observamos a veces con los suficientes detalles cómo estos hombres también tan valientes en unos momentos, en otros momentos también se sentían muy desanimados, muy temerosos y muy angustiados. En el momento que David huye de Saúl, se apodera de David una gran decepción y un poderoso miedo en su corazón. Y David lo expresa de la siguiente forma. Voy a apuntar aquí algunas pautas para que nos demos cuenta que la palabra de una manera muy cuidadosa, pero de una manera muy clara, señala cómo se sentía David, y él mismo también lo señalaba. En primer lugar, en 1 Samuel capítulo 20, verso 1 y 2, no voy a leerlo ahora, nos muestra cómo David se pregunta y entra en esa decepción y entra en este cuestionamiento también de sí mismo, donde él se pregunta, ¿por qué me quiere matar Saúl? No entiendo. ¿No? Cualquier persona, nosotros, como nosotros, podemos de repente pensar esto, y eso pensaba y eso sentía David, ¿no? Esa decepción, pero como diríamos nosotros, ¿no? Pero qué mal he hecho yo para que me quiera perseguir, que hable mal de mí. En el caso de Saúl, que me quiera matar, podría decir David, ¿por qué me quiere matar? Eso dice efectivamente, ¿por qué me busca matar? No entiendo. Ahí muestra su decepción, ¿verdad? Como que hay una falta de comprensión. Claro, él no podía comprenderlo. Yo estaba haciendo crecer el reino, el pueblo, venciendo a los enemigos del pueblo. Entonces, ¿por qué me quiere matar Saúl? ¿No? Hay otro acontecimiento, versículos más adelante, en el verso 8 al 10, donde se vuelve a encontrar con Jonatán, y todavía aquí como hay una duda, incluso uno de sus mejores amigos, como que hasta de él empezó a desconfiar de repente, ¿no? ¿Para qué me quieres llevar ante Saúl? Mejor me mates tú nomás ya. Mátame tú mejor, porque ¿para qué me quieres llevar ante Saúl? Jonatán no tuvo en ningún momento la intención de llevarlo, ¿verdad? Pero así se expresa David. Mejor mátame tú, ¿no? Luego también David ahí se muestra con mucho miedo, muéstrase la palabra ahí en 1 Samuel 20. David se siente desesperado ahí,
¿no? Sin embargo, Jonatán le asegura su confianza, le asegura la amistad, ¿no? En otras palabras, Jonatán era también un poco mayor que David, ¿no? Entonces Jonatán le muestra, no, en otras palabras, no te preocupes, David, yo estoy a tu favor, yo estoy contigo, yo mismo no entiendo por qué mi padre quiere matarte, ¿no? Entonces, luego muestra también su miedo en el capítulo 21 ya de 1 Samuel, donde David ya en su huida llega a un lugar, Nob, ¿no? Donde él se encuentra con el sacerdote Ahimelech, ¿no? Tal vez él pensaba también lo que el nombre de Ahimelech, eso tal vez le hacía confundir también, porque su nombre Ahimelech significa compañero del rey. Claro, uno podría pensar en este momento, wow, o sea, claro, este sacerdote, ¿a quién va a ser fiel? Obviamente al rey Saúl, cuando no se daba cuenta todavía que aún Ahimelech ya no era en ese sentido un compañero de Saúl, sino ya empezó a ser un compañero de David, un amigo de David. Pero eso, él tenía temor, por eso le miente. ¿De por qué le está buscando? Claro, buscaba comida, pero David ahí como que diciendo, es que Saúl me ha enviado para unas cosas que yo debo realizar, tengo un envío por el rey Saúl, cuando no era cierto, era una mentira, porque no podía confiar en el sacerdote de Yahvé, en el sacerdote Ahimelech. Luego sigue después de comer ahí con algunas amistades, con algunos compañeros de viaje ahí también. Luego sigue huyendo David a la tierra de los filisteos, ¿no? Y se encuentra ahí con el rey de Gat, con uno de los reyes de los filisteos, con el rey de la ciudad de Gat. La Biblia lo llama a veces Aquis, otras veces lo llama Abimelech, ¿no? Entonces, eso es uno de los reyes de los filisteos y le tiene miedo también. De repente lo que era tan valiente David empezó a sentir miedo y hay un acontecimiento extraño, ¿no? Donde justamente entre los filisteos, ante este rey Aquis, David se finge ser loco, ¿no? Un desquiciado, ¿no? Entonces anda así medio loco, ¿no? Pero más contundente y más claramente nos muestra una propia escritura de David, probablemente cuando ya era rey. Es decir, es muy importante tomar en cuenta ahora lo que voy a leer, que eso David expresó, esta oración que voy a leer ahora, no la expresó en este momento que él sentía miedo, sino él se recuerda cómo él sentía, pero también se recuerda cómo Dios posteriormente le ayudó y le fortaleció. Voy a leer unos versículos en el Salmo 34, el versículo 4 y 6. Justamente es este acontecimiento del Salmo 34. Debemos tomar en cuenta que los salmos de David tienen su contexto histórico en su vida, ¿no? Entonces, no son salmos simplemente oraciones, sino es a base de algunas historias, algunas épocas en la vida de David. Y aquí David se recuerda cuando él huía de su enemigo, del rey Saúl que le buscaba para matar. Y se recuerda David de estos miedos, de estas angustias, pero se recuerda también David cómo Dios le ayudó. Y dice aquí en el verso 4 y el verso 6 voy a leer del Salmo 34. Busqué a Yahvé y él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 6. Este pobre clamó y lo oyó Yahvé
y lo libró de todas sus angustias. Entonces, David mismo escribe que él sentía en esos momentos de la huida del rey Saúl para salvar su vida muchos temores. En este caso sí, el rey David escribe de las angustias, fuertes angustias que él sentía en estas épocas, en estas semanas y meses, cuando David tenía que huir de su vida para escaparse de la mano del rey Saúl. Cómo se escondía, ¿verdad?, en diferentes lugares y tenía miedo. También otros personajes desconfiaba. Hasta podríamos decir, claro, ¿quién no se sienta así? ¿Verdad? ¿Quién no se siente cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen fuertes acontecimientos en nuestra vida, que realmente quiere el miedo apoderarse de nosotros, la angustia quiere fortalecerse en nuestras vidas y realmente nos hace tumbar y nos hace tomar a veces decisiones equivocadas, etc. Aquí David tomó algunas decisiones equivocadas, más adelante se puede leer esto, ¿verdad? Entonces, por sus miedos, por sus angustias. No es que uno quiere juzgar a David, menos la Escritura, menos Dios todavía lo quiere juzgar. Eso es muy importante tomar en cuenta. Lo que es muy importante, lo que luego ocurre con David y lo que pasa con David y cómo Dios le ayuda a David. Y ahí llegamos a un acontecimiento en 1 Samuel capítulo 22 muy importante. Después de este fingimiento de David ante el rey de Gat como un loco, que duró poco tiempo, la verdad, porque de ahí también se escapó de nuevo, David se escapa y huye entre una zona cerca de Hebrón, en medio de Belén, cerca de Belén, en medio camino también con esa ciudad Gat, a una cueva que se llama la cueva de Adulam. Y Adulam realmente se convierte en una fortaleza en la vida de David. Adulam en la vida de David significa un tremendo cambio, donde realmente, como diríamos nosotros, se le encendió el foco mucho más claro todavía. La época cuando David en esos días estaba escondido en la cueva de Adulam, Dios le estaba ministrando, Dios le estaba enseñando. Y es significativo lo que significa Adulam. Adulam significa refugio. Donde David realmente se refugió, su humanidad, él se refugió ahí adentro. Sin embargo, debemos entender, David, dentro de la cueva de Adulam, dentro del refugio, encontró el real refugio, el verdadero refugio. Se expresa la palabra de Dios de esta manera porque David no solamente él se escondió ahí, sino también muchas otras personas. Por un lado, gran parte de su familia, y también unos 400 hombres, dice la Biblia, se unieron a David. Y dice en 1 Samuel capítulo 22, verso 1 y 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban amargados de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces como que realmente David empezó a vivir un cambio, primeramente en él mismo, donde él encontró en esta cueva que se llamaba Adulam su refugio, un refugio temporal. Pero dentro de este refugio encontró el verdadero refugio
Y muchos hombres, como él había encontrado el verdadero refugio, muchos hombres encontraron en David también refugio. Y llegó a ser jefe de ellos. Y David oró en esta cueva. En esta cueva, ahora sí relata David algo, lo que él oraba en esta cueva. En el Salmo 57, verso 1 al 3. Y dice el título del Salmo, pocas veces nos escribe el título, pero aquí nos escribe el título, que dice así: al músico principal sobre no destruyas. O sea, esta oración se llama una oración a Dios, no destruyas. Y dice, Mictam, quiere decir escrito de David. O sea, David mismo lo escribió. Y dice, ¿cuándo lo escribió? Es interesante. Escrito de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y escribió y oró David lo siguiente, en la cueva de Adulam: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, ha encontrado su refugio. En el refugio ha encontrado su refugio. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que está a mi favor. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Entonces, aquí realmente David cobró toda su fuerza. Aquí llegó a ser una fortaleza y jefe para toda esta gente desamparada e indefensa. Aquí realmente David encuentra este abrigo del Altísimo. Entonces, pero mientras David disfruta, como decimos, la presencia de Dios en su refugio, donde David realmente empieza a conocer de una manera más profunda a Dios, Saúl comete sus mayores atrocidades. Mientras un hombre está encontrándose con Dios, está encontrando su refugio en Dios, está encontrando realmente el conocer en las profundidades de las maldades, ahí mismo encuentra el refugio en Dios y ruega por misericordia y ruega para que Dios le pueda salvar, para que Dios pueda ser propicio, que Dios le salve y envíe desde los cielos ayuda. Hay un otro hombre comete las mayores atrocidades de su vida. Saúl mató en este mismo momento donde David estaba orando en la cueva de Adulam. En este mismo momento se encuentra con este sacerdote Ahimelech, con muchos otros siervos sacerdotes de Yahvé, y los mata. 85 sacerdotes de Yahvé, 85 siervos sacerdotes de Yahvé. Saúl mata a matar. Los aniquiló a todos. Sus propios hombres ni querían hacerlo. Tenían un terror de matar un sacerdote. El rey Saúl manda primero a sus propios siervos israelitas, soldados israelitas. Matan a esos sacerdotes que están a favor de David. Mátenlos a todos, mátenlos a todos. Ni los soldados israelitas se atrevieron obedecer esta orden del rey. Dije, no podemos hacer eso. Un edomita manda a matar. Y él mató a los 85 sacerdotes de Yahvé. Mientras David cuidaba a sus prójimos, su padre y su madre, y estos hombres angustiados, el otro mandó a matar los sacerdotes de Yahvé. David y su familia, después de esta cueva de Adulam, van a
a la tierra de Moab, buscan refugio en la fortaleza de un rey allí, en la fortaleza de Moab. Y expresa en 1 Samuel 22:3 lo siguiente: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aquí notamos que David fue convertido, David se arrepintió, David realmente fue cambiado. Podemos decir nuevamente en este hombre confiado en Dios, pero más debemos entender aquí, realmente hasta podemos llamarlo, aquí David nació. Aquí David, claro, ya había hecho hazañas, tremendas proezas, matando a Goliat, etcétera, etcétera. Pero aquí en la cueva de Adulam nació el rey David. Es la diferencia. Primero, un soldado era alguien que podía matar a un gigante y llevar victorias a la casa. Pero otra cosa es ser el rey del pueblo de Dios. Entonces, aquí David cobra esta confianza en Dios y David expresa en este verso 3, por favor, protege a mi padre y a mi madre, a mi familia en Moab. Debemos saber que la ascendencia de David y sus padres eran moabitas. Nos recordamos la mujer Ruth, era mujer moabita, ¿no? Entonces, la abuela de su padre, ¿verdad? Entonces, Él los hace proteger ahí. Y David busca. ¿Qué busca David con esto? Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Yo estoy buscando la voluntad de Dios para mi vida. Yo estoy concentrándome, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En 1 Samuel 22, versos 4 y 5 nos relata: los trajo pues a la presencia del rey Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, en esta fortaleza. Pero algo más tenía que ocurrir. Pero el profeta Gad dijo a David. Gad era un profeta, como dice acá, pero no era un profeta, digamos, hay un profeta, sino era el consejero personal de David. Era el profeta o el vidente de David. Obviamente, él era un profeta verdadero de Dios, pero era el maestro espiritual de David, podríamos decirlo. El guía espiritual o el consejero de David era este profeta Gad. Y le dice este profeta Gad: David, esta fortaleza aquí entre los moabitas no es tu lugar. David, no te estés en este lugar fuerte. Aquí no es tu lugar, David. Le dice el profeta. David, anda y vete a tierra de Judá. Vuelve donde debes estar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! A partir de Adulam cambia David totalmente, busca la voluntad de Dios, pone bajo cuidado a su familia y recibe y escucha la palabra de Dios a través de su consejero. No estás en tu lugar. Tú tienes que volver a tu lugar donde Dios te ha enviado. Vuelve a la tierra de Judá. Y David se fue y primero vino al bosque de Jared en Judá. Lo que era Samuel para el rey Saúl, Samuel quiso guiar, ¿verdad? Y lo ungió y quiso dar estos consejos al rey Saúl, que al final ya no hizo caso Saúl. Eso era Gad para David, su consejo, su vidente, su profeta, su consejero. David comprendió nuevamente que Dios iba a revelarse aún más. ¿Cuándo? Cuando Él vuelva a su lugar donde Él debía estar.
Cuando Él vuelva a ese lugar que Dios le ha llamado, que Dios le ha enviado. Cuando era bien pequeño, joven, casi niño podemos decir, Dios ya habló sobre David. Tú serás rey sobre mi pueblo, rey sobre Israel. No lo iba a hacer desde Moab, ¿verdad? Entonces, Él tiene que volver. Tiene que tomar toda su valentía, toda su confianza en Dios, tiene que agarrarla, todo lo que ahora David había comprendido de Dios y que él había encontrado, el amparo en Dios, su fortaleza en Dios, eso le dio la fuerza. No era una fuerza humana, ¿verdad? Sino esta fe que impulsa a Dios en nosotros, le hacía volver a los propósitos de Dios. Por eso llegó David a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Porque David entendió a lo largo de su vida, de Yahvé es la batalla y suya la victoria. De Yahvé es la batalla y suya la victoria. Muchas gracias, sean muy bendecidos. Un fuerte abrazo. La próxima semana, la segunda parte.